Ahora ya estamos conectados con nuestro entrevistado. Te voy a comentar que el tema es que expertos en nutrición infantil respaldan la necesidad de actualizar el modelo de etiquetado frontal. Desde el Profeni, que son los profesionales expertos en nutrición infantil, consideran que el debate abierto sobre el futuro de la ley de promoción de la alimentación saludable representa una oportunidad para perfeccionar el sistema vigente, preservando el derecho de las personas a recibir información clara y visible, pero incorporando criterios científicos más precisos. Sobre este tema vamos a charlar con Sergio Britos. Él es licenciado en nutrición, integrante de Profeni, director del Centro de Estudios sobre Políticas y Economía de la Nutrición y profesor adjunto de la Facultad de Ciencias Médicas de la UCA. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. El doctor Marcelo Augusto te saluda y muy interesado estamos por este tema, el tema del etiquetado, estos cambios que se proponen. Un poquito para ponernos en tema, ¿podés decirnos por qué surgió esto del etiquetado frontal en todos estos productos? Bueno, en realidad el etiquetado frontal de alimentos es una herramienta, un elemento de políticas alimentarias que se aplica en más de 70, 80 países en el mundo. Y no desde ahora, sino, si yo mal no recuerdo, los primeros etiquetados frontales datan del año 2010 aproximadamente. Y bueno, en su momento, estoy hablando del año 2016, 17, en Argentina se inicia la discusión, el debate acerca de la conveniencia de implementar también en nuestro país esta estrategia de etiquetado frontal de alimentos, que repito, es un elemento más, no es ni el único ni el principal, dentro de un conjunto, de una paleta de estrategias orientadas a mejorar la calidad de la alimentación a nivel poblacional y mejorar por esa vía, obviamente, la enorme prevalencia de enfermedades crónicas, sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, etcétera. Bien. Con lo cual, es un elemento que forma parte de las políticas alimentarias en muchos países y bueno, ahora también desde hace 4 años en nuestro país. Claro, es decir que es algo más. Y surgió, ¿cuántos años hace que se implementó, Sergio, esto en Argentina? Bueno, en Argentina empieza a implementarse en el año 2022, después de haber sido sancionada la ley, promulgada y elaborado su decreto reglamentario. Yo creo que aproximadamente en abril, mayo del año 2022 empieza el etiquetado frontal, que ha tenido 2 etapas, una primera etapa durante el año 2022 y una segunda y final etapa que empieza, si mal no recuerdo, allá por noviembre del año 2023. Digamos que llevamos ya 3 años prácticamente de implementación absolutamente plena y definitiva del etiquetado frontal tal como fue legislado en la ley 27642. O sea, 3 años. 3 años. 3 años de implementación. Y Sergio, ¿ya se sacaron conclusiones, evaluaciones sobre el tema? ¿Qué consecuencias tuvo? ¿Podemos hablar después de 3 años? Todavía no, todavía son muy pocos los estudios que hay al respecto. Hay un estudio elaborado por el Ministerio de Salud y un par más de estudios elaborados por UNICEF que muestran lo que en todos los países se denominan las instancias o los primeros resultados de la implementación del etiquetado frontal. Es decir, el etiquetado frontal en Argentina reúne mucho acuerdo por parte de la población. Obviamente es una herramienta de utilidad para los consumidores en términos de visibilizar de manera clara la información nutricional de nutrientes críticos como azúcares, sodio, grasas saturadas en los alimentos. Esto, por supuesto, que la gente lo ve como una buena estrategia. El etiquetado es claramente visible en el frente de los envases de los alimentos. Sí. La gente, cuando se le pregunta en encuestas, estaría dispuesto a realizar algunos cambios en la compra de alimentos en función de la información del etiquetado frontal. Dice que sí, una buena proporción de la población dice que sí, pero bueno, hasta ahí son los resultados que tenemos, más allá también de
de muchos alimentos reformulados por la industria. En estos años han habido muchos esfuerzos de la industria alimentaria por disminuir los niveles de azúcares o de sodio de los alimentos, con la finalidad obvia de no tener que exhibir los octógonos de advertencia. Claro. Esos son los primeros resultados. Sabemos nada, obviamente, acerca de lo que más nos interesa, que tiene que ver con en qué medida real el etiquetado ha producido cambios en las elecciones alimentarias, comprando primero y consumiendo menos luego alimentos con excesos de azúcares, de sodio, grasas saturadas, y a la vez cuáles otros cambios en reemplazo de esto se han producido en la dieta, de forma tal que la calidad de la alimentación en su globalidad mejore. De esto la verdad es que no sabemos nada. Obviamente tampoco tenemos datos todavía acerca del impacto en sobrepeso, en obesidad, en enfermedades. Todavía no tenemos nada de eso. Exacto. Todavía no tenemos nada, exactamente. Pero Sergio, vos mismo lo dijiste al principio, eso es una herramienta más. Digamos, con esto solo no va a cambiar el hábito alimentario de la población, pero es una ayuda. Es una estrategia útil, por supuesto, es una estrategia más, como bien lo decís, lo dijiste antes. Es decir, la política alimentaria obviamente se debe nutrir de muchas estrategias que converjan en el objetivo de mejorar la calidad de la alimentación de la población. Correcto. Y ahí entramos quizá en el punto central del debate que ha vuelto con el etiquetado frontal, y es la pertinencia técnica, científica, de esos criterios que en todo etiquetado frontal determinan cuáles alimentos son impactados y tienen que exhibir un octógono de advertencia por exceso de, y cuáles no. Es decir, eso se rige en todo el mundo, en todos los etiquetados frontales, a partir de una serie de criterios que establecen que por encima de tal nivel de azúcar, de sodio o de grasa saturada le corresponde tener 1, 2, 3 octógonos de advertencia, y por debajo no. En el caso de nuestro país, y este es el punto de la gacetilla que hemos elaborado en Profeni, de otro comunicado que hemos sacado hace 2 meses atrás desde la Sociedad Argentina de Nutrición, la SAN, nosotros creemos que el etiquetado frontal merece, por supuesto, una modificación que ya la planteamos en su momento en el propio debate parlamentario de la ley. De entrada nosotros hemos planteado que esos criterios que en nuestro país remiten a lo que se denomina sistema de perfil de nutrientes de OPS son equivocados, generan mucha confusión en la gente, en las personas que se atienden en consultorios de nutricionistas, que dicen no entender muy bien por qué un alimento que tiene bajas calorías de repente tiene más cantidad de sellos que un alimento que tiene muchas más calorías y menor cantidad de azúcares. Y esto tiene que ver justamente con el error conceptual de haber incorporado en nuestro etiquetado frontal este sistema de perfil de nutrientes de OPS, que lo utilizan solamente 3 países en el mundo: Argentina, Colombia y México, mientras que todo el resto de los países que tienen etiquetados frontales, bajo la forma de octógonos, o bajo la forma de semáforos, bajo distintos formatos gráficos, pero todos los países que tienen etiquetados frontales informan esos excesos de una manera más lógica desde el punto de vista científico, que es establecer qué cantidad de azúcar, de sodio o de grasa saturada tiene un alimento por cada 100 gramos consumidos o comprados, perdón. En el caso de nuestro país, los octógonos de advertencia responden a la cantidad de nutriente crítico relacionado con las calorías del alimento. Y ahí está el error, que es un error muy técnico, quizá para explicarlo en pocos minutos, pero que genera una clasificación de alimentos mejores o peores en función de los octógonos de advertencia, que no responde a un criterio científico válido, ¿no? Nosotros tenemos ahí una fuerte discrepancia respecto del sistema de perfil de nutrientes de nuestro etiquetado frontal, y bueno, en este momento en que el debate ha vuelto a situarse en la agenda, bueno, nos parece importante en nuestro caso particular quizá no derogar la ley como se ha planteado desde el Poder Ejecutivo, sino mejorarla. Creo que es una ley que se puede, por supuesto, mejorar. Y el punto central de esa mejora tiene que ver con establecer criterios más científicos, más técnicos en cuanto a
cuando un alimento verdaderamente tiene exceso de alguno de estos nutrientes críticos. Y Sergio, ¿tuviste respuesta de diputados, senadores? ¿Hubo algún comentario respecto a estos posibles cambios? Hasta el momento no, creo que en estos últimos 2 meses claramente la agenda parlamentaria tiene un montón de temas que probablemente seguro requieran más urgencia que el etiquetado frontal. Yo creo que el tema, bueno, fue instalado por el gobierno. Hay, si no tengo mal el dato, creo que hay otros 2 proyectos de diputados y senadores que van en un sentido relativamente similar a la derogación o la modificación. Creo que seguramente en los próximos meses, cuando le toque el turno de entrar a debate en las comisiones de la Cámara de Senadores primero, probablemente el tema adquiera más relevancia y a lo mejor ese es el momento de recibir algunas consultas a las que por supuesto siempre estaremos atentos y a disposición. Claro, exactamente. Pero bueno, en principio el etiquetado... ¿Y la industria cómo reaccionó ante esto? Algo nos contaste, pero ¿qué pasa con la industria? ¿La industria está de acuerdo? ¿También quiere modificar o directamente le interesaría derogarlo esto? A ver, yo lo que conozco es, creo que alguna posición pública de la Cámara que agrupa a las empresas alimentarias, me refiero a Copal, en el sentido de estar de acuerdo con la derogación de la ley. Supongo que en la industria hay posiciones igual que entre nosotros, los nutricionistas o los interesados en el tema. Debe haber propuestas disímiles, deben haber empresas que consideran necesaria la derogación y otras que están haciendo o vinieron haciendo esfuerzos por modificar para bien su portafolio de productos y quizá no estén tan jugadas con el tema de la derogación. Supongo que hay un panorama no uniforme, no homogéneo entre las empresas alimentarias, ¿no? Pero bueno, la verdad es que no conozco mucho más que eso porque no trabajo en ninguna empresa alimentaria como para testear esto desde adentro, digamos. No, pues yo recuerdo que desde el primer momento hubo polémicas, y bueno, finalmente salió la ley, pero sí, continuamente teníamos por un lado gente a favor, gente en contra, que la gente iba a dejar de comprar cuando veía esto, y en la práctica no sé si ha pasado. Por eso te preguntaba los resultados. No sé si esto hizo que la gente compre menos mermelada o menos dulces o menos cosas con exceso de sodio y no sé, tengo dudas. Yo tengo nosotros una de las en CEPEA, que es el centro de estudios que yo dirijo, realizamos muchas encuestas alimentarias o analizamos datos de encuestas que hacen otros, y la verdad que no pareciera estar sucediendo ningún cambio sustentable en la calidad de la alimentación de la población. Digamos, yo no creo, honestamente no creo que el etiquetado frontal per se, porque convengamos que no hay muchas políticas alimentarias en Argentina. El claro, ahí está el tema. Es probablemente una de las pocas que exista. No se hace educación alimentaria, en verdad en ninguno de los entornos en los que debería hacerse, que me refiero por ejemplo a las escuelas. A los equipos de salud. La educación alimentaria está muy ausente, no hay ningún programa oficial de mejora de la calidad de la alimentación y de intento de disminución del entorno obesogénico. Es decir, somos un país muy huérfano de políticas alimentarias, y en ese contexto, sinceramente, pedir al etiquetado frontal que haga magia con relación a nuestra alimentación, a nuestros patrones alimentarios verdaderamente tan poco saludables, sería, yo por lo menos tengo mucha experiencia en el tema, llevan 40 años de gestión, la sensación de que el etiquetado frontal haya producido algún cambio. En la dieta es que, por otra parte, como te digo, en los estudios que hacemos no los observamos, no estamos observando que la gente esté migrando hacia un patrón alimentario más saludable. Y por otra parte, vuelvo a reiterar nuestro desacuerdo
con el sistema de perfil de nutrientes hace que este modelo de etiquetado frontal en función a un sistema de perfil de nutrientes erróneo, no válido desde el punto de vista científico, obviamente que no empuja hacia un buen puerto esa modificación en la calidad de la alimentación. Claro, claro, Sergio. A ver, de acuerdo a tu experiencia, en parte lo dijiste, aparte de la modificación de la ley, ¿qué otras cosas harían falta a nivel general, ¿no? A nivel país, para que mejorar, ¿no? Para que la gente a lo mejor cambie su hábito, cambie su nivel de alimentación. ¿Qué haría falta? Yo creo que, a ver, cuando uno mira la bibliografía y cuáles son las experiencias que tienen mayores resultados, mayor eficacia, prácticamente hay un consenso en la literatura científica de nutrición que plantea que el combate a las enfermedades crónicas, el sobrepeso, la obesidad, que en definitiva son hoy en día las que las patologías o las enfermedades que más predominan en el ámbito de la nutrición, es necesario un conjunto articulado de estrategias y de políticas, no una sola, sino un conjunto de políticas que tienen que ver, por ejemplo, con la mejoría de la nutrición en la primera infancia, en los primeros 2, 3, 4 años de vida, con un programa o con programas provinciales de alimentación escolar, lo que habitualmente llamamos comedores escolares, basado en lineamientos técnicos robustos, con muy buen planteamiento de los objetivos nutricionales. Eso no existe en Argentina. Los comedores escolares, por supuesto que hay excepciones, pero son comederos. Y por supuesto, un papel rutilante que debería tener y no tiene y no ha tenido nunca la educación alimentaria. En las escuelas no se hace educación alimentaria. En los establecimientos de salud, en los equipos de salud del primer nivel de atención, es muy bajo es muy baja la implementación de acciones de educación alimentaria. Es decir, creo que todo esto de manera conjunta debería realizarse como para pretender tener un impacto primero en la calidad de la alimentación, en una mejoría en las elecciones alimentarias de la gente, para luego pretender quizá impactar en las prevalencias, en las incidencias de enfermedades crónicas. Creo que esto es una asignatura pendiente desde hace mucho tiempo. Por supuesto, también hay una cuestión de accesibilidad económica a buenos alimentos y alimentos nutritivos. Eso lo tenemos muy estudiado. Es decir, por lo menos en los últimos 7 o 8 años que lo venimos midiendo, la dinámica de precios de los alimentos más nutritivos casi siempre ha superado a la inflación y a los alimentos menos nutritivos, con lo cual si los mejores alimentos sistemáticamente aumentan más de precio o son más caros que los alimentos de menor calidad nutricional, es obvio lo que puede estar pasando con la calidad de dieta de la población en general y de los pobres en particular. Con lo cual hay mucho que hacer en materia de accesibilidad a alimentos de buena calidad. La carga impositiva en alimentos en Argentina es muy alta. 4 de cada 10 pesos que gastamos en comer son impuestos. Por lo tanto, ahí tenemos un factor claramente determinante. Entonces, todo eso junto, nutrición en la primera infancia, buenos programas de alimentación escolar, educación alimentaria de calidad en la población más crítica en términos del ciclo de vida, medidas que favorezcan una mejor accesibilidad económica a alimentos nutritivos y a una canasta saludable de alimentos, y un buen etiquetado frontal de alimentos con un sistema de perfil de nutrientes sólido, robusto. Creo que todo eso junto y durante mucho tiempo, no con los vaivenes que normalmente solemos tener en Argentina cada vez que cambia un gobierno, todo eso junto, bien articulado y sostenido en el tiempo, creo que es el secreto, en definitiva, de una política alimentaria que pretenda ser eficaz y tener impacto en la población. Lamentablemente eso riendo en Argentina, y bueno, esto se traduce en los indicadores alimentarios y nutricionales que solemos dar. Perfecto. Sergio, sos profesor, ¿no? Por lo que veo, profesor adjunto. La verdad que ha sido muy didáctico lo tuyo.
Yo te agradezco mucho tu tiempo Bueno, para que gracias a ustedes. quede claro la importancia que tiene no solo el etiquetado, que hay que modificarlo, sino todo esto que nos has dicho especialmente al final. Así que muchas gracias, te mando Bueno, un gran abrazo. bueno, igualmente para ustedes, ¿eh? Hasta siempre. Hasta Chao, siempre. chao. Ha sido el licenciado Sergio Britos. Bueno, importantísimo lo que nos dijo, interesantísimo, ¿no? Que bueno, esta ley, el etiquetado es importante, hay que modificarla, pero no es todo. Es una parte, ¿no? Hay que modificar muchas cosas que básicamente nos corrigió al final, la educación alimentaria, el tema de los costos de los alimentos, que los alimentos, digamos, más nutritivos son los más caros, los que pagan mucho impuesto, entonces habría que modificar muchas cosas y los resultados se van a ver a muy largo plazo, no es una cuestión de ver un resultado a los 6 meses, al año, no, tienen que pasar varios años para que veamos qué consecuencias han tenido estos cambios